Ya les habíamos dicho que lo íbamos a tener al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, que no está solo. Después ya vamos a entrar en cuestiones más locales, pero vamos saludando a Andrés también. Así que, Marce, ¿estás ahí? Sí, muy buenos días al señor ministro. Y bueno, recorriendo el departamento como su forma habitual. Tanto como no era ministro como ahora que es ministro, ¿no? Encantado. Bueno, estábamos charlando en estos minutos previos a la entrevista con el ministro Mieres. Bueno, hay muchos temas obviamente, pero hay uno que resalta, por supuesto, en toda la agenda en este tiempo. Vamos a ver si después nos da el tiempo para preguntarle algunas cositas bien puntuales de acá de Maldonado. Pero bueno, estamos al comienzo de un año donde ya el año pasado arrancó esta discusión, pero un año que se entiende que va a ser fundamental en cuanto a la definición de la reforma de la seguridad social, ¿no? Y estábamos hablando contigo, Pablo, el tema de la información y la llegada de la gente, porque hay muchas dudas y además porque como todo tema que también se maneja desde el punto de vista político, oposición, gobierno, etcétera, empiezan a surgir versiones en la cancha, ¿no? De unos que dicen no a la reforma por tal cosa y tal cosa y tal cosa, y desde el gobierno se dice, bueno, está pasando como en la LUC, están mintiendo, no es tan así o no es tan asá. Entonces creo que está bueno empezar a despejar también algunas de las informaciones que están sobre la mesa. Sí, lo primero que hay que decir es que todos los partidos, todos en la campaña de 2019 dijimos que era un tema central del próximo periodo de gobierno. O sea, no es un invento de este gobierno ni de la coalición, sino que estaba asumido por todos. Yo recuerdo al contador Astori en el 2017, 2018, cuando era ministro de Economía, diciendo que el próximo gobierno, sea cual fuere él, iba a tener como uno de sus temas principales de agenda la reforma del sistema jubilatorio, de jubilaciones y pensiones. ¿Por qué? Y porque tenemos una estructura poblacional en donde claramente hay dos características que impactan sobre el sistema jubilatorio. Una es la expectativa de vida, es decir, cada vez, por suerte, los uruguayos tenemos una posibilidad de vivir más largo, se nos va extendiendo la expectativa de vida, y por otro lado, eso es propio de una sociedad donde hay un sistema de salud que atiende a la gente de manera universal, donde cada vez tenemos más posibilidades de responder a los problemas, a las enfermedades, y eso alarga la vida y alarga la calidad de vida también. La gente llega mejor a edades más avanzadas. Y por otro lado, una pauta típica también de las sociedades modernas, que es la postergación de la paternidad y de la maternidad, de manera tal de que cada vez nacen menos niños. El año pasado, por primera vez en la historia del país, hubo menos nacimientos que fallecimientos. Es decir, por primera vez se invirtió la proporción. Nacieron menos personas de las que se murieron menos de los que nacieron. Por lo tanto, eso habla de una situación de sostenibilidad del sistema en su lógica tradicional, que es que los activos de hoy de alguna manera aportan para financiar las jubilaciones de las personas que están ya retiradas. Entonces, la necesidad es notoria, es evidente. Y lo que estamos haciendo es un cambio a la uruguaya, gradual, para empezar, decirlo con claridad. Todas las personas que hoy tienen 50 o más años no van a tener cambios en las reglas de juego. Eso es importante que la gente lo sepa, porque después los que no están de acuerdo con la reforma asustan a los ciudadanos y con cosas que... Bueno, los mayores de 50, el único cambio que van a tener es positivo, que es que se va a admitir que un jubilado pueda seguir trabajando de manera formal, y no como hoy, que la mayoría de las personas que se retiran no pueden trabajar, y si lo hacen en negro. Sí, o salvo actividades muy específicas, cuando, ¿no? La enseñanza o alguna cosita. Tenés la posibilidad de la enseñanza o cuando estás en una caja y te jubilas por la otra, entonces podés seguir trabajando. Pero la gente que aporta al BPS, que es la inmensa mayoría, si se jubila, tiene que, digamos, la manera de seguir trabajando es en negro, sí. Y eso no está bueno desde todo punto de vista. O sea que el gran dato nuevo es la compatibilidad entre jubilación y trabajo. Es una cosa muy positiva
porque además no es verdad que una persona cuando se jubila pasa de 100 a 0, es decir, pasa de tener toda la capacidad a no tener ninguna. En general, el proceso es un proceso mucho más lento, uno se jubila y sigue teniendo capacidades intelectuales, físicas, etcétera. Ahora, en ese caso, ¿no?, de poderse jubilar por un lado de la actividad principal, pero como vos decís, de repente poder seguir manteniendo otra actividad secundaria o dedicarse a algo que uno de esas cosas tuvo que dejar en la vida para atrás y decir, bueno, ahora que tengo más tiempo lo voy a hacer. Pero ¿cómo se va, digamos, a computar? Vos vas a cobrar tu jubilación por la que trabajaste toda la vida, vas a cobrar el salario por el nuevo trabajo, pero que vas a aportar y seguir aportando. ¿Y esos aportes? Bueno, esos aportes se supone que cuando terminás de hacer el trabajo, eso va a pasar en la reglamentación. Lo que va a hacer es ajustar el cómputo jubilatorio. Ajustar lo que ya estás cobrando. Exacto, digamos. Lo mismo que hay otra modalidad que está prevista en el proyecto de ley, que es la jubilación parcial, que es que una persona pueda reducir horario y jubilarse, por ejemplo, por la mitad del horario, seguir trabajando por el resto, de manera tal de que va a cobrar una jubilación equivalente a esas horas que se jubiló y va a poder seguir trabajando. Y de alguna manera va a compensar hasta que después se jubile completamente. Ahora, en el proyecto nuevo, o sea que el único cambio para los mayores de 50 es y es positivo. Es una situación de aumento de beneficios. Digo porque, para ir ubicando la cosa, entonces, sí, los menores de 50, cuya jubilación va a ser dentro de unos cuantos años, ahí sí se va a ir corriendo la edad de retiro gradualmente hasta que los que hoy tienen 47 llegan a jubilarse con 65. Que por otra parte, cuando uno mira los números de hoy, la jubilación promedio, la edad de jubilación promedio, es de 63. O sea, la gente ya de hecho ha postergado la edad de retiro porque se siente mejor, porque quiere mejorar su cómputo jubilatorio. Entonces, llevar a 65 a una generación que tiene una expectativa de vida, que va a tener una expectativa de vida cuando llegue a esa edad mayor todavía que la que tenemos los que ya estamos en esa edad, no parece un gran tema. A ver, todo el mundo que tiene las características demográficas del Uruguay tiene edades de retiro posteriores, es decir, hay edades de retiro de 65, 67, en distintos países, particularmente en Europa, que tiene esas características demográficas similares a Uruguay, ¿no? A la gente, y acá acabo de recibir un mensaje, le ha entrado mucho el tema del cambio en la edad jubilatoria, ¿no? Justamente lo que estamos hablando. Acá me dice, Pícaro Mieres, porque nos quiere adornar la píldora a los menores de 50, que lo vamos a recordar de por vida. Bueno, no fue recordar la palabra, pero está, más o menos. Pero los menores de 50, a ver, los menores de 50 tienen por delante todavía una vida laboral activa importante, van a ser parte del nuevo régimen jubilatorio. ¿Qué significa esto? Significa que van a tener que jubilarse un poquito más tarde, no mucho, porque... ¿Cuál es la diferencia en años, que no me acuerdo ahora, entre lo que está actualmente y lo que... Hoy es 60. Y van a pasar a 65. Sí, y el promedio de la edad jubilatoria real, efectiva, es 63. O sea, y tienen una expectativa de vida de mucho tiempo, ¿no es verdad? Pero además, y acá viene la parte que a mí me parece que es muy importante explicar, es que no van a tener jubilaciones más bajas, como dice la oposición. Eso era lo otro, no a preguntar, el tema de los montos, que no es un tema menor, que se está atacando, más allá de lo que dice la oposición, pero también hay mucha gente que honestamente está entendiendo tal vez el proyecto, o no lo está entendiendo del todo, y piensa que ya de por sí en el Uruguay una de las cuestiones que se ha venido discutiendo desde hace mucho tiempo es el monto de las jubilaciones, ¿no? Sí. Porque vos trabajás toda la vida, aportás y después cuando te vas a jubilar cobrás en algunos casos... Sí, siempre los montos jubilatorios son inferiores por supuesto, no cobras lo mismo que... Eso ocurre en todos los casos, en todas partes del mundo. Pero ¿qué pasa con este proyecto y los montos? Los estudios con proyecciones, no nosotros, el Banco de Previsión Social, que es el que tiene el equipo para hacer los análisis. Y acá viene un componente importante del proyecto, que es el complemento solidario, que además nos duele en prendas porque fue propuesto por el representante del Partido Independiente en la comisión. ¿Qué es el complemento solidario? Es un componente, un monto que se calcula para apoyar a las jubilaciones de la mitad para abajo, es decir,
aproximadamente el 50% que hoy percibe las jubilaciones más bajas, en el nuevo régimen tendrá un componente adicional, un complemento, un suplemento solidario, que nos permite decir con total firmeza que ese 50% de jubilaciones más bajas va a tener, comparados con los montos jubilatorios que hoy se tienen cuando una persona se jubila a los 60, a los 65, digamos, una jubilación mayor que la que hoy se tiene. O sea, es un proyecto con equidad, porque lo que busca es apoyar a las jubilaciones más bajas. Esto me parece que es muy importante decirlo. Por otra parte, dos cosas que me parecen relevantes agregar. Una, este proyecto de reforma de seguridad social es el proyecto resultado de la participación mayor que ha habido en la historia del país. Nunca un proyecto de reforma de seguridad social tuvo el nivel de participación y de tiempo gradual para llegar al proyecto final que tuvo este proyecto que está hoy a consideración. Hubo 2 años de trabajo, hubo una comisión de expertos, esa comisión de expertos estuvo integrada por todos los partidos políticos, hubo representantes de los actores sociales, se recibieron más de 80 delegaciones, se incorporaron elementos de toda índole y de toda procedencia. Hubo un anteproyecto de ley que se presentó a los partidos políticos y que luego se incorporaron modificaciones, y aún en el Parlamento se han producido nuevos ajustes, tanto en el Senado como seguramente algo ocurrirá en diputados. Entonces, más participación que esto, imposible. Lo que sí me da mucha pena es que no hemos tenido una sola hoja de propuesta alternativa de los que hoy rechazan el proyecto. O sea, el Frente Amplio participó de la comisión de expertos, el Frente Amplio recibió el anteproyecto, nunca nos plantearon qué harían ellos si les tocara estar gobernando ahora. Sí decían, cuando gobernaban, que había que hacer la reforma. O sea, sobre la necesidad nadie discute, pero cuando entramos en materia, el Frente Amplio se limitó a cuestionar lo que estamos proponiendo. Y me parece muy preocupante que un partido que gobernó 15 años, que pretende volver al gobierno, que pretende pelear la elección dentro de 2 años para ganar, no le diga a la gente, no al gobierno ya, a la gente, ¿qué harían ellos? ¿Cuál es la propuesta? ¿Dónde está la propuesta de reforma de la seguridad social que ellos decían que era necesaria? ¿Dónde está la reforma de la seguridad social? Porque es muy fácil ponerse en la tribuna y cuestionar y criticar y decir cualquier cosa, porque hemos escuchado todo tipo de acusaciones, pero nadie sabe qué es lo que haría el Frente Amplio. ¿Cuál es su propuesta? Bueno, de hecho, cuando esto se votó en el Senado, por ejemplo, que ellos acompañaron algunos artículos, en lo general no, ahí hubo algunas propuestas puntuales para algunos artículos, ¿no? Ahora, vos decís una propuesta, por ejemplo, general, sí, pero una propuesta general. O sea, no están de acuerdo con correr la edad de retiro. ¿Cuál es la propuesta de ellos? Porque en realidad el Pepe Mujica en los años anteriores dijo, y vamos a tener que trabajar más años. Los uruguayos nos tenemos que acostumbrar a que vamos a tener que trabajar más años. Digo Mujica, ¿no? Era presidente cuando lo dijo. O sea, acá hay dobles discursos, ¿no? Una cosa es cuando el Frente estaba gobernando y otra cosa, porque además no se ponían de acuerdo, ese es el otro problema, porque había que escuchar las discusiones entre Astori y Murro en el periodo de gobierno anterior, y cómo el déficit de la seguridad social escalaba cada vez más por decisiones que tomó en su momento Murro desde el Banco de Previsión Social, y Astori no las compartía y se encontró con un impacto que era como 5 o 6 veces más del que se había calculado, y estas cosas trajeron estas necesidades. Entonces, a mí la verdad me parece que en un debate político franco, a mí me gustaría tener arriba de la mesa cuál es la opción alternativa. O sea, si el Frente hubiera ganado, ¿qué hubiera hecho? Porque lo que se está haciendo es una cosa gradual, pensada, de equidad, porque lo que acabo de mencionar indica que estamos levantando las jubilaciones más bajas, que vamos a una convergencia de regímenes, porque todos sabemos que en Uruguay tenemos 6 regímenes distintos. Uno es el Banco de Previsión Social, que abarca a una enorme mayoría de los ciudadanos, pero después tenemos la caja notarial, la caja de profesionales,
la caja bancaria y los regímenes de retiro policial y militar. Sí. Bueno, lo que estamos haciendo es metiendo mano en todo eso para ir a la convergencia. Sí, que es una de las grandes cuestiones también de los grandes puntos que tiene esta reforma, ¿no? Converger todos los sistemas en uno común. Exacto, porque para superar algo que el doctor Saldain dijo, que me parece que fue muy claro, dijo, hoy en el Uruguay, cada peso que una persona aporta para su jubilación futura vale distinto según en qué caja lo pone. Y eso no está bien, porque hay sistemas que tienen características diferenciales en tasas de reemplazo, que es el monto jubilatorio final, en cantidad de años de cotización, en cómo se calcula. Sí, también convengamos que hay algunas de esas cajas donde, por ejemplo, mi peso vale distinto al del peso del profesional universitario o al del peso, pero digamos, todas las distintas cajas, ninguna tiene los números parejitos, ¿no? Además. Y aparte tienen unos agujeros en algunos casos de millones de dólares. A ver, Laura, tampoco hay un dato, Laura, hay un dato interesante que, a diferencia de las cajas de las personas comunes y corrientes, cada vez que hacemos un trámite está el timbre para la caja profesional, está el montepío notarial, o sea que ya tiene líneas de los jubilados, los profesionales se van a jubilar con aportes de los que no son profesionales universitarios también. Totalmente de acuerdo, Marcelo. Es más, yo creo que justamente además esas cajas están teniendo dificultades muy notorias. De hecho, después de la reforma general que el Parlamento tiene hoy entre manos, inmediatamente van a tener que llegar 2 proyectos de ley, uno para evitar que la caja de profesionales llegue a una situación de colapso, y 2, para que la caja bancaria también encuentre un camino más allá de esta reforma. O sea, la reforma lo que hace es una convergencia a 20 años entre todos los regímenes para llegar a un régimen común. Pero si no le hacemos unos cambios a la profesional y a la bancaria ahora, no llegan a esa convergencia. Entonces, ¿por qué? Y bueno, eso hay que preguntarle al gobierno anterior, porque estas cosas no ocurren de un día para el otro. Nosotros llegamos al gobierno y nos encontramos con que la profesional y la bancaria, aún teniendo representantes del Poder Ejecutivo, como los tienen en el directorio, no dijeron aguabá, y nos encontramos con un peludo de regalo, que es que teníamos que ver cómo hacemos para evitar que esas 2 cajas paraestatales se queden sin patrimonio, que es la tendencia. El otro día me preguntaba alguien, me mandaba un mensaje por algo que habíamos estado hablando acá con Marcelo, y me decía, pero a ver, dice, ¿pasó algo en estos años, digamos, del 1 de marzo, desde que asumieron nada. Ustedes, hasta ahora? Dice que yo me lo perdí, que fue un cataclismo tan grande que hizo que las cajas explotaran en estos déficits. Bueno. O la cosa viene de antes, dice, ¿y por qué antes no hablábamos de esto y ahora sí? Bueno, esa es una buena pregunta que hay que hacerle al Frente Amplio, que era el que gobernaba, porque sabían, porque tenían representantes, o si no sabían era porque esos representantes miraban para el costado, pero la verdad, un régimen jubilatorio no llega a una situación de precolapso de un día para el otro, es una acumulación de muchos años. No pasó, esto no es un problema de la pandemia, no es un problema del 2020, 2021, nos encontramos nosotros con estos datos que hacen que hoy sea imprescindible realizar esas reformas específicas para esos 2 institutos paraestatales, porque están en una situación donde se están comiendo el patrimonio todos los meses que pasan. Y eso, la verdad, es responsabilidad de decisiones que no se tomaron en el pasado. Pero eso vendrá después de la reforma general. Lo que nosotros queremos es llegar a un régimen compatible, gradualmente, y además que sea sostenible. Y ojo, cuando decimos que sea sostenible, no decimos que sea de superávit o de equilibrio. Asumimos que va a seguir habiendo déficit, pero la tendencia del déficit actual del sistema jubilatorio es ascendente y se convierte cada vez más en un grave problema a mediano plazo. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es tomando las decisiones hoy para equilibrar el déficit y que sea manejable en el largo plazo, y que nuestros hijos y nuestros nietos tengan garantías de tener jubilaciones digamos, de equidad
y además que tengan jubilaciones, que me parece que es lo principal, ¿no? Sí, porque también a veces con Marcelo recordamos, digo, que nuestro sistema jubilatorio, más allá de las diferencias, pero digamos, no todos los países tienen un sistema jubilatorio. Hay lugares donde vos tenés que ahorrar desde que empezás a trabajar, por ejemplo, en Estados Unidos, como para tener tu propio fondo de retiro, como le dicen ellos, para el día que decidas dejar de trabajar. Y Uruguay en eso es un gran ejemplo positivo, en el sentido de que en el Uruguay toda persona de más de 65 años, arriba del 96%, tiene algún haber de la seguridad social. Y eso lo tenemos que preservar y potenciar. Es decir, nosotros hemos construido un régimen con variedades, con heterogeneidades, con inequidades, porque hay subsistemas, como recién decíamos, que son diferentes. Vamos a un régimen común, y vamos a un régimen común universal, abarcativo y de suficiencia. Esto es de lograr que esos haberes jubilatorios sean lo mejores posible. Pero para eso hay que hacer una reforma como esta, que es una reforma cuidadosa, es una reforma a la uruguaya, es una reforma que no afecta a las personas que están más cerca de la jubilación, que prepara un proceso de cambio, y lo podemos hacer porque lo hacemos ahora, porque si esto lo pateamos para adelante, como alguna gente pretende, cuando se haga, se va a hacer a las corridas, y va a ser mucho más doloroso, porque va a significar que los cambios van a ser repentinos de un día para el otro, y eso es lo que no debería ocurrir en el régimen general, ¿no? Algunas cuestiones que tienen que ver con otros temas que también preocupan, Pablo. Hace un rato decíamos con Marcelo, hoy temprano cuando anunciábamos que ibas a estar acá, bueno, toda la discusión en torno al manejo de cifras, ¿no? Cómo las miran unos, cómo las miran otros, cuando estamos de un lado del otro mostrador, pero en el trasfondo hay un tema que para los uruguayos es muy sensible, que es el salario. Totalmente. Punto. Estoy ganando más, menos, sube, no sube, me alcanza, no me alcanza, compro más, compro menos, está en relación a lo que es el costo de la calidad de vida en general. A ver, nosotros tuvimos un problema en 2020 que fue la pandemia, y en ese momento el gran desafío era cómo manteníamos el empleo en una situación de caída de la actividad y de caída de la economía. Entonces, con una decisión que fue muy madura, muy responsable, el Consejo Superior Tripartito, que es el organismo que negocia entre cámaras empresariales, PIT-CNT y gobierno, firmamos un acuerdo que decía que, bueno, si había una caída de la economía, eso iba a implicar un impacto en el poder adquisitivo del salario, en aras de mantener niveles de empleo. Bueno, la caída de la economía ocurrió, nosotros perdimos un 6% del PBI, cayó el 6% del PBI en el año 2020, y eso impactó en los salarios. También dijimos que el compromiso del gobierno era recuperar ese poder adquisitivo perdido en la medida que la economía volviera a crecer, cosa que ocurrió también. Por lo tanto, hoy estamos ya en la etapa de la recuperación, es decir, en el 2022 cerramos el año con un índice medio de salarios por encima de la inflación. Eso en buen romance significa recuperación del poder adquisitivo, un punto por encima. ¿Eso es suficiente? No, todavía estamos en el promedio por debajo del índice medio de salarios que teníamos, del salario real que teníamos en el 2020, a mediados del 20, que es cuando empieza la afectación. Por lo tanto, nuestro compromiso es que este año va a seguir habiendo un proceso de recuperación. Cuando uno pone la lupa y empieza a mirar las situaciones concretas, hay realidades muy variadas. En el sector público, a mediados de este año pasado, de 2022, se firmó un acuerdo por el cual se establece un cronograma de recuperación firmado con el acuerdo de COFE, y a fin de año por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza. O sea, el sector público ya está en proceso de recuperación, igual que el sector privado, pero con un cronograma muy establecido, las rendiciones de cuentas, y yo diría que en un año y pico más o menos tendremos la recuperación del poder adquisitivo de los funcionarios públicos. En el sector privado la realidad es muy heterogénea, porque el impacto de la pandemia fue también muy heterogéneo. Entonces, nosotros hicimos un análisis a julio del año pasado, y a julio del año pasado el 27% de los trabajadores que pactan su salario en el Consejo de Salarios no tenían pérdida.
O sea, son sectores que no fueron afectados por la pandemia y cuyo salario real no sufrió afectación. O si la tuvo, ya en julio del 22 se había recuperado. Otro 27% tenía una pérdida menor al 1%. Es decir, su caída del salario real era menos de 1 punto. Y después sí teníamos un 30% con una pérdida de hasta 2,5% y un 10% restante que tenía pérdidas mayores al 2,5%, 2,6%. Bueno, eso ahora en unos pocos días vamos a analizar nuevamente qué pasó a enero del 23. Pero los datos que venimos manejando indican que la cantidad de trabajadores que no tiene pérdida de poder adquisitivo o que incluso aumentó, o sea, son más que el 27%. ¿Qué quiere decir? Que venimos en un camino de recuperación. Sin duda que hay sectores que han quedado mucho más atrás, porque también las empresas de esos sectores sufrieron un golpe muy duro. Estamos hablando de algo que afecta en particular esta zona. Sí, bueno, justamente acá en Maldonado, donde hay tanta actividad que está vinculada a cuestiones de turismo y bueno, y justamente las áreas que más se afectaron en la pandemia es donde más tal vez podamos tener ejemplos diversos de afectaciones, ¿no? Sí, trabajadores de hoteles, de restaurantes, de bares, de todo lo empresas que de transporte agencias turístico, de viaje, claro, agencias de viaje. Bueno, todos esos han sufrido un golpe de los dos lados del mostrador, por lo tanto tampoco era muy fácil ver cómo se recupera más rápido, porque el propio empleador tiene problemas para subsistir. Yo hoy miraba un reportaje a la presidenta de la Cámara de Turismo, a Cantera, y decía que la recuperación viene siendo ardua, difícil, con vaivenes, con diversidades, heterogeneidades. Han quedado muchas cosas por el camino también. Entonces, obviamente los trabajadores han sufrido la pérdida y pérdidas de poder adquisitivo más significativas que los trabajadores de la construcción, que no han tenido pérdida, o de los frigoríficos, que tampoco tuvieron pérdida. Rubros que sí, hay básicamente la informática, no lo sintieron, ¿no? Que siguieron... Tuvieron laudos salariales que claramente acordaron que no fueran afectados por una caída del salario real. Entonces tenemos esa diversidad, pero el compromiso nuestro, y este año tenemos una nueva ronda salarial, la última de este periodo de gobierno, la 10ª, en donde la propuesta que va a venir del Poder Ejecutivo es una propuesta que lo que mira es la recuperación del salario real, porque el compromiso de la recuperación al nivel de prepandemia está, y lo queremos cumplir. Hay una visión muy distinta, ¿no? De todas estas cosas que estamos hablando, cuando uno mira Montevideo y cuando uno mira el interior del país también, eso sí, es cierto. Es verdad, y ahí es uno de los grandes desafíos que tenemos, ya pasando del tema puntual de lo que pasó con la pandemia. Hay una discusión más de fondo que tiene que ver con que los trabajadores en el país tienen situaciones distintas según región, por zona geográfica, también por tamaño de empresas. No es pensable que tiene la misma espalda un microempresario que una empresa internacional, y todas esas cosas tienen que de alguna manera trasladarse al debate en los consejos de salario. Los consejos de salario son muy tabla rasa, muy homogéneos, y tienen además una peculiaridad, que es que los que se sientan a la mesa de negociación son los representantes de las empresas más fuertes del sector, con los sindicatos más fuertes también del sector. Entonces, eso muchas veces pone de rehén a las empresas más chicas y a los trabajadores de las empresas más chicas. No, y que además generalmente se hace con una visión muy montevideana también, ¿no? Porque la gente que se sienta, sí, aparte de ser de eso, también es una gente que tiene sí, cabeza, digamos, muy centralista. Porque digo, a ver, estamos en un país que todo es centralista, pero digamos, también muchas veces la realidad del interior no llega nunca por los representantes, por las empresas, por lo que sea, pero además por la visión que tenemos. Y me parece que eso es un tema que siempre queda en el debe, ¿no? Contemplar que en el interior las realidades son distintas. Totalmente. Yo creo que tanto la situación geográfica como el tamaño de las empresas son variables que tenemos que ver de qué manera contemplamos. En ese sentido, hay un camino que es lo que en la jerga se denomina el descuelgue, que es la posibilidad de que un acuerdo
en un sector de actividad no sea aplicable a una empresa o a un conjunto de empresas, pero eso requiere de reglas de juego nuevas, porque en la actualidad las reglas de juego jurídicas que nosotros heredamos indican que para que haya un descuelgue tiene que haber consenso, y si es consenso es muy difícil alcanzar un consenso para que las dos partes se pongan de acuerdo en que, bueno, la empresa tal puede dejar de quedar por fuera de los acuerdos salariales firmados. Entonces estamos trabajando, yo creo que en eso vamos a avanzar próximamente, en la posibilidad de que ese mecanismo empiece a funcionar con otra dinámica que garantice que si una empresa prueba que tiene ciertas dificultades para cumplir con los laudos... Sí, o que su realidad es distinta a lo que en la generalidad, exactamente, ¿no? Exactamente. Ese es un camino, pero también hay otro camino, que es que la negociación se pueda abrir en subsectores. De hecho hoy cada vez más hay lo que llaman las bandejas o los subsectores que permiten abrir mesas de negociación diferenciadas. Yo creo que hay que seguir avanzando en eso, sobre todo estableciendo criterios generales y no que quede la casuística de que las empresas del sector y los sindicatos del sector decidan por sí ante sí si se abre o no otro espacio. Es un ejemplo típico es la bebida y las cervezas artesanales. Bueno, ahí la gente que está en el mundo de las cervezas artesanales dice, yo no puedo seguirle el tren a una multinacional que es la que negocia con la FOEB. Bueno, esas cosas hay que discutirlas y hay que resolverlas, porque de otra manera lo que puede pasar, no digo que pase en este caso, pero en otros casos puede pasar que un acuerdo entre empresas grandes con sindicatos grandes se de alguna manera se utilice como instrumento para borrar del mercado a los más chicos y reafirmar el espacio del dominante, ¿no? Bueno, ya en el final, Andrés, tienen hoy una actividad interna, digamos, no abierta en este caso, pero del Partido Independiente, aprovechando además la presencia de Pablo. Sí, aprovechando que Pablo está acá en el departamento, a última hora de la tarde vamos a hacer una reunión interna de partido, 6:30 de la tarde. Y bueno, ¿qué es organización? Nos vamos acomodando para el tiempo un que poco se de todo, viene. un poco de todo. Hablar de estos temas que hablamos ahora, cómo transmitirlo acá a nivel departamental, cómo llevarlo a la realidad, mostrar la realidad del departamento también al ministro. Porque fue una temporada interesante para el departamento. Sí, no pudimos hablar nada del tema de temporada. Que digamos, 3 sectores de los que he hablado y que más o menos conozco están con muy buenas perspectivas, ya sea construcción, el nivel gastronómico y el nivel de alojamientos está muy contento. Entonces, digamos, eso transmitírselo también al ministro y bueno, hablar un poco también de la realidad interna del partido y cómo empezar a movernos y de las alianzas, buenos días, y de las alianzas electorales para el 2024, ¿cómo viene eso, no? Tanto nacional como en lo local, ¿cómo se presenta la coalición? Eso ya es mirar mucho a futuro, Marcelo, digamos, hoy todavía no se han hablado nada de esas cosas. Quise meter en el tema político, porque además tengo acá preguntas que me dicen cosas, por ejemplo, preguntarle a Mieres si va a hacer un acuerdo con Orsi, y me quedé mirando así, y dije... caramba, pero no me quise meter porque si no van a ser las 11 de la mañana, las 12 y nosotros vamos a estar hablando acá con el ministro, por eso lo voy a comprometer públicamente, así como le dije, vamos a tener otros espacios para hablar de la reforma, tenemos que hablar de cuestiones políticas también, ¿no? Sí, porque hemos dejado flor de caramelito acá, pero bueno, también vas a estar participando, Pablo, en la actividad de la Cámara Empresarial. Sí, hoy es la cena anual de la Cámara Empresarial de Maldonado y nos invitaron y por supuesto vamos a compartir con ellos la celebración anual correspondiente. ¿Va a haber algún anuncio, alguna cuestión en particular, digamos, con respecto, no sé, a lo que hace a la cuestión de las empresas o alguna cuestión local? ¿Vas a recibir planteos? Porque también decíamos, bueno, ya venís con algún bagaje de lo que ha sido la temporada, ¿no? Sí, sin duda. Esto siempre está abierto. O sea, el diálogo que nosotros tenemos con el sector empresarial, igual que con el sector sindical, es totalmente abierto, amplio. Nosotros hemos tenido como criterio desde el Ministerio de Trabajo mantener una apertura permanente a las dos partes, dar garantías de ecuanimidad, y en eso estamos y vamos a seguir estando, y sin duda que si hay planteos que la Cámara Empresarial de Maldonado nos quiera trasladar,
sin duda que vamos a escucharlos y a tratar de responder de la mejor manera posible. Bueno, tenemos preguntas, les decimos que después se las vamos a pasar de alguna manera al ministro, porque hay preguntas sobre los trabajadores del Punta Shopping. Sí. Bueno, ahí tuvimos ya la renovación del seguro de paro especial por 6 meses más. Eso se vencía el 4 de febrero, antes del vencimiento, a fines de enero, firmamos la prórroga por 6 meses, esperamos, ojalá, todos, me imagino todos estamos esperando. Sí. Una buena noticia es que el seguro de paro, que empezó siendo para 1.000 trabajadores, ya en la renovación estábamos hablando de 500. O sea que hubo 500 que de una manera u otra o se reincorporaron a su actividad o encontraron otro empleo. Pero de alguna forma... ¿En eso incidió la apertura de la tienda inglesa, por ejemplo? Seguramente. Digo, porque era uno de los comercios del shopping que más cantidad de gente empleaba. Exactamente. Yo no tengo el dato exacto de dónde son, pero el dato global es ese. Empezaron con 1.000 en agosto del año pasado, y cuando hacemos la renovación, yo pedí el dato de cuántos teníamos en ese seguro de paro especial y eran alrededor de 525, creo, así de memoria. Y bueno, y uno espera que el Punta Shopping tenga esa esperada reapertura lo antes posible, y allí estaremos acompañando, ¿no? Por supuesto. Bueno, Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social, Andrés Carrasco, gracias por haber compartido esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes.